ron añejado, lo amargo mucho más con el amargo de angostura. No, y le da póntelo en un helado de vainilla, por ejemplo, Escúchame, es una locura. Y los aromas, porque además el amargo de angostura, para los que no saben, es un extracto de raíces. Exacto, Corrígeme es si un no me equivoco. macerado, que es ¿No? una fórmula secreta que solo 2 personas en el mundo la conocen. Hoy día Es toda una historia ahí. prometo sacarle esa fórmula secreta. A lo largo de mi carrera yo he conocido futbolistas cocineros, abogados cocineros, médicos cocineros, en fin, de muchas carreras que después decidieron meterse en las filas de la cocina. Un modelo de televisión, de pasarela, modelando en Nueva York, decide dejar eso de lado y meterse a la cocina. Hoy en Cocinando Historia estoy con Andrew Gibbons. ¿Cómo estás, Andrew? Bienvenido. Muchísimas gracias. No me equivocaba al decirte que has sido modelo. Así es, que has así es. modelado en pasarelas, que has sido Mr. Perú en algún momento, también lo fuiste. No, nunca entré por esa línea. Yo Ya. siempre me mantuve bastante más en la parte comercial. O sea, pero aparte de efectivamente, modelo de fotografía, de ropa, comerciales, todo este de tipo ropa cosas. y moda también. Y bueno, finalmente, claro, es cierto lo de Nueva York, porque terminé firmando un contrato con una de las agencias Una de las más grandes agencias, claro, sí, de eso Nueva sí, York. sí lo supe porque yo te conozco además hace muchísimos años. Claro, como comprenderás por mi tamaño, no puedo ser modelo nunca. ¿Cómo es que incursionas en el modelaje? Y luego cuéntame cómo haces ese gran salto a la cocina. Bueno, inicialmente fue una cosa coyuntural, un tema de que no estaba contento con la carrera que estaba estudiando. Yo empecé estudiando ingeniería industrial, me pasé a marketing. Siempre con lo que nos pasa así, Que suele cuando pasar con somos los cocineros. adolescentes, no, y sobre todo en Sí. una época de la adolescencia que no sabes muy bien lo que quieres, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Entonces yo era uno de esos que estaba no 100% convencido. Entonces, poco a poco se fue presentando esta oportunidad paralela que era poder generarme ingresos simplemente haciendo algo que es bastante fácil, que era utilizar tu imagen para Claro. alquilar Y básicamente. tenías el tamaño, la talla, Exacto. la percha, la simpatía. Claro, entonces en su momento eso me jaló un poco más hacia, claro, lo que ya no me estaba generando mucho interés, que eran los estudios que tenía en ese momento, y finalmente dije, ok, vamos, se alinearon todos los planetas, porque a los 21 años yo ya estaba con unas proyecciones muy interesantes en este rubro, y dije, bueno, vamos a hacer una prueba y a darle con todo en esto, ¿no? Eso me llevó, por ejemplo, a firmar con Wilhelmina en Nueva York, que es la tercera agencia más grande del mundo en temas de modelaje, y me llevó a vivir a Nueva York. Qué Ahí rico. es donde... ¿Vivías en el mismo Manhattan? No. Sí, llegué primero al edificio del departamento de la agencia, que todas Qué las buena agencias tienen un vida. depa. Habrás pasado y en Sí. pleno 21 años la rompías ahí. Bueno, eso era lo difícil, porque viniendo del Perú, claro, yo en cualquier casting compartía books, que es lo que se presenta, ¿no? Que es el equivalente al currículum para un modelo, con gente que llegaba de Milán, gente que llegaba de Londres, gente Claro, lugares con, del mucho, mundo. lugares con mucho más peso además, porque la capital de la Muchísimo. moda, Perú, y años atrás no sonaba, pero Exacto, ¿no? Ni en cocina sonaba. Exacto, Ah. Estamos hablando de una época de Claro. 2005. Entonces, finalmente, claro, yo sacaba mi book con fotos sin desmerecer a Somos, a las revistas locales, pero competía pues con pesos pesados del rubro, ¿no? Entonces, no era fácil, y vivir como comprenderás, vivir en la Gran Manzana no es nada barato. súper caro. Te ayuda el apellido porque tú eres Gibbons. Eso como que suena, ¿no? Es un apellido, digamos, para esta empresa que jala un poco. ¿Te sirvió? No, nombre no realmente, porque ahí básicamente todo es imagen, ¿no? O sea, es cómo te desenvuelves. Es más, algo que me tuve un problema justamente eran los fittings. Yo era un poquito más grande de la media, Ya. ligeramente más grande. ¿En tamaño o en contextura? En contextura. Ya. Entonces me Eras pasaba así, que me quedaba chapadito. chapadito. Por más que estuve en un peso que en mi vida ni lo pensé haber logrado, que era como No llegabas a 82 esa kilos. flacura, no llegabas a esa flacura que se piden al requería, modelo. ¿no? Claro. Yo tenía otra contextura. Entonces me pasaba que iba a los fittings y me quedaba como me queda la chaqueta hoy en día, pero ahora está bien que quede así. A mí, me pero queda, así a mí me queda al revés, las bajas me quedan por acá. Sí. Así que eso siempre fue un freno muchas veces y claro, había que cachuelearse en algo más, ¿no? Porque cuando se acabaron los ahorros a los meses, dije, ok, ¿qué hacemos? Porque tengo que mantenerme acá y vamos viendo. Ahí entré, por ejemplo, a una empresa que se llamaba modelbartenders.com, que sigue existiendo, me hice muy amigo del dueño. Y eso lo copias acá después. Después porque, lo volví a claro, hacer, sí, lo porque hice yo como empresa. recuerdo, claro, es una empresa de chicos
sumamente simpáticos, carismáticos, que atienden en eventos, no solamente la parte del catering, sino la parte de atención al público. O sea, mozos. Todo. Claro, mozos, ¿no? Bartenders, claro. Anfitriones. Y sí, efectivamente, yo a raíz de eso registré la marca modelchefs.com. Claro. Sí, tengo el dominio, todo te he visto eso, ahí ¿no? en muchos eventos que tú eras el que atendías, con Mariano Brescia en algún momento también. Claro, con todos los modelos. O sea, yo contrataba de todos los modelos de la época, que lo que yo buscaba siempre era un perfil de que tuviese algo de experiencia, obviamente, en cocina, ¿no? No empezábamos de cero. ¿Y eso fue lo que te dio o te hizo darte cuenta del gusto por la cocina? En realidad, en Nueva York, trabajando en esto, encontré el catering. Porque a mí, como te comentaba, yo había crecido paseando por la Rosa Náutica, que era un restaurante familiar. Porque me cuentas que es, claro, parte de tu familia, ¿no? Parte de mi familia, hermano de mi abuela, Carlín Semch, que era un restaurantero de los 80, sí, claro. Pues uno de los el más papá consagrados. de Sitka, ¿no? El papá de Sitka. Una gran diseñadora de moda, Sitka Semch, por supuesto. Y probablemente sea el único caso de el Carlín y el otro Carlín, que era, él se tuvo que abrir un restaurante al frente de su restaurante para hacerse competencia él mismo, porque el éxito era, así que era el Carlín y el otro Carlín, ¿no? Que cualquier persona de esa época te va a decir que eran una referencia. En ese entonces ya había casino dentro de la Rosa Náutica, ¿no? No, el casino vino después. Vino después, con Rudolf Binder, me acuerdo que era... No, cuando yo estaba, o sea, cuando mi familia todavía era dueña de la Rosa Náutica, sí instalaron el casino, pero eran los inicios. Claro. Y después, por cosas coyunturales, ya al final la familia dejó el tema del negocio restaurantero, pero a mí me quedó siempre esas memorias, ¿no? Que uno tiene siempre... Espérate, te corto, porque tú antes de empezar esta entrevista me comentaste que tienes una historia, y cuéntame así rapidita, con el tema del amargo de angostura. Que justo te comentaba que yo me identifico así como el pisco sour, ya. Porque por el lado de mi madre tengo esta conexión con el rubro gastronómico, pero por el lado de mi padre, el hermano de mi abuela, que es Albert Gómez, si uno mira la literatura, Albert Gómez fue el gerente general de Angostura, de la empresa de licores Angostura en Trinidad y Tobago, de donde es mi familia paterna. Y de ahí viene el amargo. Y no solo de ahí viene, sino él fue uno de los visionarios que difundió el amargo Angostura para la coctelería en el mundo. Entonces él fue en esa etapa que pasó justo ya donde teníamos ya la Segunda Guerra Mundial y se usaba más como un tónico estomacal. Pasó a la coctelería. ¿Él era tu abuelo? Y ese al santo. El hermano de mi abuela. Bueno, dile a este señor, si vive todavía, que por favor le agradezco, porque no hay ron con Coca-Cola que lo tome si es que no le pongo amargo angostura. Porque a mí me gusta mucho el sabor bitter. Sumado a algo añejo me encanta. Entonces para mí un buen ron añejado lo amargo mucho más con el amargo angostura. No, y le da póntelo en un helado de vainilla, por ejemplo. Escúchame, es una locura. Y los aromas, porque además el amargo angostura, para los que no saben, es un extracto de raíces. Exacto, es un macerado, que es una fórmula secreta que solo 2 personas en el mundo la conocen. Es toda una historia. Prometo sacarle esa fórmula secreta. Y bueno, entonces tú tienes por 2 lados la vena, la sangre de cocinero. ¿En qué momento dices cordon bleu corazón o me pongo a estudiar ya de lleno la cocina? Bueno, donde entra el cordon bleu, haciendo el paréntesis, ¿no? Yo ya me estaba profesionalizando de alguna forma, trabajando en catering, teniendo unos 3, 4 eventos semanales de los mejores de Nueva York, porque tuve la suerte de poder atender, nos quedaríamos media hora si te nombro los celebrities o los chefs nada más, ¿no? Entre Daniel Boulud y ese estilo de chefs, que eran los que nos contrataban para los eventos en el Met, por ejemplo, me tocó, ¿no? Haciendo ese paréntesis, donde viene Le Cordon Bleu, es que mi familia, como te decía, es de Trinidad y Tobago. Entonces yo crecía en mi adolescencia yendo todos los veranos a estar con mi padre y él estaba en el mundo de la vela, de los charters, lo que se llama esto de como alquiler de botes que vienen con todo, con chef incluido. Y ahí habían chefs cordon bleu entre las esposas de sus amigos y todo. Y siempre yo escuchaba... ¿Como cocineros de los yates o eran clientes de...? No, eran cocineros de los yates. Ya. O sea, y siempre cuando alguien mencionaba, no, ella es chef cordon, era como, espérate un ratito, es otro nivel. Es que obviamente, ¿no? ese cordon bleu como nombre, pues tú sabes que suena a nivel mundial y rompe paredes y esquemas por donde vaya, ¿no? Entonces, desde chico a mí me entró esa idea de... Cordon bleu es otro nivel en términos de gastronomía, o un chef cordon bleu no es un chef cualquiera, es un cordon bleu. Entonces siempre tuve eso desde mi adolescencia, pero algo que eso que no registras en la parte consciente, ¿no? Sino te queda en la parte inconsciente. Espérate, y a los chicos que nos están mirando aquí en Cocinando Historias, eso es un buen rubro, por ejemplo. Enfocarse, porque no todos sueñan con el restaurante. Claro. Este tema de trabajar exclusivamente para gente que tiene dinero, que por ejemplo tiene un yate y que te va a hacer un chef exclusivo de su yate, es una perfecta opción para
trabajar, ¿no es cierto? Claro, no solo eso, Que sino me encanta la idea. Hay muchísimo. Yo he conocido en el camino a uno que ha sido el chef de Madonna, por ejemplo, un chileno muy entretenido. Otro que era el chef de un compañero mío de los eventos en Nueva York, que era el chef de David Bowie. Yo tengo algunos que ahorita son, por ejemplo, chefs de jeques, o ¿no? de estos árabes multimillonarios en Qatar, en Dubái, por ejemplo, que son rubros que la gente no se imagina que existe, pero claro, toda persona que tiene mucho dinero quiere a alguien que le cocine. Y si es Cordon Bleu, que además es un nombre que nos representa y que nos garantiza ese respaldo, es perfecto. Es perfecto y es un trabajo diferente, porque uno siempre asocia egresado de cocina, chef, restaurante, ¿no? Y ese es solo uno. Hoy en día tenemos... Una de las miles de ramas que puede, o por las donde puedes navegar siendo egresado del Cordon Bleu y estudiando gastronomía. Y claro, y ahí uno también se abre su propio camino, como fue mi caso, que yo también encontré una rama y dije, espérate un ratito, yo vengo de la publicidad, de la gestión comercial, de trabajar con clientes y marcas, insights, pero ahora soy cocinero. Entonces dije, oye, ¿y si unimos las dos cosas? Escúchame, pero, o sea, tu carrera ha tenido vuelcos muy, muy rápidos y muy grandes porque, por ejemplo, ahora, y que me olvidé de decirlo al inicio, tú eres el jefe del departamento de investigación del Le Cordon Bleu. Entonces, de modelo de pasarela, viviendo en Manhattan, amaneciéndote en todas las juergas que habían por la época. Luego formas parte de una empresa de chicos muy simpáticos que se dedican a trabajar para eventos. Luego formas tu propia empresa de eventos, estudias cocina y de pronto terminas investigando. Ahí es un chambón, porque yo te veo que nos haces probar cosas a veces horribles que son parte del proceso de investigación. A veces innovaciones, ¿no? Que salen y de de la norma, ¿no? Ahora, ya, ¿cómo llegas a ese punto de meter tu investigación? Ahí es donde conecto justo las dos cosas que te decía, porque yo venía del mundo de la publicidad y el marketing, o sea, había vivido eso 10 años, y por otro lado, ya era un cocinero que quería, por supuesto, ejercer la carrera, ¿no? Entonces dije, ok, ¿qué pasa si combinamos los dos? Ya no era un tema solo de eventos y modelos, sino era un tema de gestión comercial gastronómica. Entonces, por ahí viene la cosa. Por ahí yo empecé a entrar y ya yo no solo era el que hacía el evento o el BTL, sino ya era el que diseñaba los menús, era el que desarrollaba los productos, ya era el chef corporativo que estaba detrás de una actividad de marketing. Ahí la investigación entra de todas maneras. Por supuesto. Claro. Y es investigación comercial, que es la más importante porque yo siempre, desde que estoy aquí, que ya tengo 5 años, desde que estoy aquí yo siempre digo, la investigación tiene que llegar al mercado. O sea, si bien nosotros hacemos investigación académica, el valor se lo da al mercado, ¿no? ¿Cómo, ahora que ya estamos hablando básicamente de la investigación en Le Cordon Bleu, ¿cómo es tu trabajo en Le Cordon Bleu? El día a día, o sea, el alumno dice investiga, claro, ¿qué investiga alguien en Le Cordon Bleu? Esa pregunta me la hacen muchas veces porque investigación, innovación son términos de moda, pero son términos así como transversales, amplios. Y además, claro, muy genéricos. Muy genéricos, claro. ¿No? Entonces cualquiera viene y dice soy muy innovador o soy investigador, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos consolidado en Le Cordon Bleu a lo largo de los años, y esto ha tomado tiempo, ha sido un proceso, es que tenemos 3 líneas principales, que la principal, que es nuestro conector con el mercado, es evidentemente la comercial. Después sale la social y la académica, ¿no? La académica evidentemente la enfocamos en la malla curricular, en los cursos, en el desarrollo de competencias. Como desarrollo de producto, por ejemplo. O metodologías de análisis sensorial, físico organoléptico, o desarrollos de diferente índole para el mundo gastronómico específicamente. El social, me imagino que es para lo que a veces me buscas y que quieres que colabore contigo, que es un poco de colaboremos con el pequeño agricultor de la pequeña parcela de las papas nativas. Es en uno de los casos. Claro, y que le damos giro a este señor. Para o visibilidad a un producto, por ejemplo. Sostenibilidad y todo eso también. Esa es una de las líneas, porque también, por ejemplo, cómo podemos estar en uno de los países con la mejor gastronomía del mundo, ya consagrada, con la mayor, y medio millón de niños anemia, mientras hablamos. Anémicos, extrema pobreza que no tienen que comer. Eso diabetes por el cielo. Y es responsabilidad de nosotros. Tirado de los pelos. Yo no puedo entender. O sea, en verdad yo creo que, para salirme un poquito del tema, pero sí tiene que ver con un tema de responsabilidad social, deberíamos tener todos los cocineros del Perú una responsabilidad, ponernos en el camino la adopción de personas que necesitan un apoyo gastronómico, de charlas nutricionales, porque no puedo entender cómo hay niños niños con anemia, niños diabéticos también. O niños con desnutrición y obesidad al mismo tiempo. Porque los alimentan tan mal que solamente le dan harina y un momento que el triglicérido les vuela, eso se convierte en azúcar, se vuelven diabéticos desde muy niños, teniendo la despensa gastronómica más grande del planeta.
Las Así frutas es. amazónicas inigualables, la mayor cantidad de papas en el mundo. Un país que tenemos costa Pero, inmensa sí, con una cantidad de peces. pero con una Entiendo. triste tendencia, que la vemos mucho en la sierra, de que, por ejemplo, pasa que los agricultores ahora venden su cañigua, venden su quinoa, que vale mucho en el mercado, y terminan comprando fideos, arroz, pollo, o sea, Cuando podrían estamos- quedarse con un poco de su producto para Exactamente, alimentarse mejor. exactamente. Pero justamente les falta información. O recetas o formas de consumo, Y ese que ahí es tu- es donde entramos y ese es tu nosotros. trabajo, el trabajo que estás haciendo. Bueno, en realidad, más allá que eso, porque eso es la actividad puntual, pero lo que realmente hacemos es ser un aliado estratégico de las empresas y los gobiernos. Nosotros aplicamos lo que es el triángulo, la triple hélice de la innovación, que es esta asociación entre la academia, la empresa, que puede financiar este tipo de proyectos, y el Estado, que siempre está corto de manos, corto de capacidades. Eres muy bueno para decirse. Yo creo que está ligeramente Decirlo, desinteresado aunque no lo creas. en ayudar en algunos casos. Muy ¿ah? en el fondo hay interés. Hay interés, pero muchas veces no hay financiamiento. Entonces ahí es donde entra la empresa privada, y que sí le interesa a veces financiar. A veces digo porque es difícil, también es una lucha que hay que convencer con ideas. Pero mira, nosotros en algún momento yo fui parte de un librito muy lindo, chiquitito, para combatir la anemia, lo hacía el Cordon Bleu con el Ministerio de Salud. Y el PMA, si no me equivoco, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos. Con la sangre, por ejemplo. Por supuesto. Con la sangre de pollo, que lo que hicimos fue crear muchas recetas. La sangre de pollo tiene una gran concentración de hierro. Entonces hacíamos las recetas mezclando el hierro con ciertos alimentos que puedan absorber Claro. mucho más rápido, ¿no? El hierro. Entonces se hizo todo un estudio, una investigación, se sacó el librito y se distribuyó. Y es más, con sangre de pollo, ya que la mencionas, hemos tenido también un proyecto con un fondo concursable, Innovate Perú, y una empresa, también un líder en el mercado avícola, para recuperar también, porque aunque no lo creas, a veces algunas empresas porque el consumo de la sangre es muy complejo. No solo es bajo, porque solo se consume básicamente la sangrecita criolla que ves Nada por más, ahí, claro. nada más, sino que además es muy perecible. Si no tiene una cadena de frío, puede ser tóxico rápidamente. Entonces, hemos participado hace poco en un proyecto para recuperar muchísima sangre avícola de la industria que se descarta al día de hoy. O sea, Y justamente por esa falta de información es que no se crean industrias al respecto, porque si se supiera realmente el valor en todo el sentido de la palabra, las avícolas tendrían una empresa adicional solo de sangre. Generando ingresos, La además. misma gente del mercado que bota la sangre al desagüe del mercado podría tener inmediatamente, embolsarlas, tener su congeladora pequeñita, casera, venga para acá, le vendemos la sangre. Claro. Y la gente, que tampoco tiene información, si la tuviera, serían los primeros consumidores. Y el consumo está. Se logró hacer un estudio bien grande de mercado para entender cómo el consumidor buscaba este producto, ¿no? Y solo estaba, por supuesto, el conocido, pero la necesidad de hierro, por ejemplo, es transversal a la sociedad. No te olvides que estamos hablando, claro, de poblaciones vulnerables, pero uno va a San Borja, el 35% de San Borja tiene anemia. Seguro. O sea, es transversal a la sociedad y es además el déficit nutricional número 1 del mundo. O sea, no estamos solos en esta lucha. Escúchame, y es rarísimo, porque no solamente si nos enfocamos a analizar la gente de bajos recursos, claro, vamos a encontrar ahí muchas deficiencias y enfermedades, pero la gente que tiene recursos, como comen de todo, pero mal balanceado, terminan teniendo también muchas enfermedades. Exacto, pero ahí ya vamos por una problemática que Que es distinta. va mucho más allá, Claro. que es, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, También, ¿no? O sea, ¿no? Qué ahí rico- vamos con Qué rico comerte otra. unos moldes de jamón y de salchichas, pero no saben pues, que estos productos procesados están llenos de sulfitos, de nitratos, nitritos, que al final te terminan siendo dañinos para la salud. ¿No? Y qué decir de los agrotóxicos, que es una gran problemática del sector alimentario en el Perú, que probablemente no probablemente, lo digo con certeza estadística en base a estudios, 9 de 10 tomates tienen restos de agroquímicos. No, Y después decimos que hay enfermedades que están de moda. Y no es que están de moda, simplemente Claro. hay falta de regulación en ciertas entidades. Claro, ese es un tema ya mucho más complicado y Es entrar más ahí complejo. bueno, Y hacer es a otro nivel podcast. mundial. Ojo que tampoco podríamos decir, sí, el Perú, pero a nivel mundial es una problemática de querer producir más con menos, pero Claro, ahí no entra de el formas tema- naturales. Ahí entra el tema de los transgénicos, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Que como lo has dicho, querer producir más con menos cantidad y multiplicar este producto de forma... Forzosa, de alguna forma, porque ¿de dónde salen los nutrientes? Los nutrientes salen de la tierra, ¿no? Y la nutrición de la tierra viene, por supuesto, del compostaje, del humus, de cómo reciclamos y aplicamos la economía Cómo circular. la tierra se va transformando, porque la Exacto. tierra es un ser vivo, tiene nutrientes, tiene vitaminas, etc. Entonces eso se va nutriendo y se va descomponiendo para Y son bien. ciclos, ¿no? Claro, Son ¿no? ciclos de la tierra que estamos rompiendo con este tipo de producción industrial que en algunos casos podría ser
claro, yo a veces trato de ser neutro, porque es muy fácil ser crítico y decir, no, eso es Satanás. Pero espérate un ratito. Hay lugares, por ejemplo, al sur del Perú, en desiertos, que no crece nada, ni un cactus, que ahora tenemos valles. Entonces, sí hay formas más sostenibles y de exportación. De ayudar un poquito a la tierra que empieza a generar vida. De hacer una figura no tan forzada de repente. Sí, por ese lado entiendo, claro, y es lógico, ¿no es cierto? Porque estás creando vida para ayudar. Y donde no la había antes. Claro, pero si nos vamos al otro extremo, de que, claro, uno va al Valle del Chillón, del río Chillón, y encuentra botes de químicos tirados, mira, químicos que están prohibidos en la mayoría de países, incluso en el Perú, pero que entran por contrabando. Encima, o sea, no solo, recién hace poquito salió una resolución que va a prohibir ciertos agrotóxicos en el 2024, pero hay muchísimos más que ni siquiera nos enteramos porque como están prohibidos, no se fiscalizan, pero entran por contrabando. Ahora, la lucha contra Monsanto, por ejemplo, que eso es a nivel mundial, ¿no es cierto?, estar ahí en contra de esta empresa que lo que está haciendo es depredando, aunque la gente no se quiera dar cuenta, depredando el planeta con todas estas toxinas, aerosoles, pesticidas. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que apuntan a patentar semillas. ¿Te imaginas un mundo que, además de todo eso, tengamos que comprarle a agricultores que tienen que trabajar con semillas patentadas, que no tienen control absoluto? Bueno, esperemos que no suceda, ¿no? Hay todo un movimiento en contra, ¿no? Tú sabes que yo también soy parte, como un ala social de investigación, soy parte del movimiento Slow Food aquí en Perú, y el movimiento Slow Food tiene muchísima presencia a nivel mundial. Claro. Y, por ejemplo, en Europa se está haciendo un gran llamado de atención y jalón de orejas a Bélgica, por ejemplo, porque Bélgica y la Unión Europea tienen diferentes agroquímicos prohibidísimos hace muchísimos años, pero los exportan. Ellos son los que nos mandan a nosotros. Sí, qué raro. Esos agroquímicos que consumimos. ¿Una cosa de este tamañito? Se está haciendo un gran movimiento ahorita sobre eso, ¿no? Sobre cómo es posible que tú lo prohíbes y no se lo das a tu gente, pero a los países subdesarrollados como el Perú, bien, gracias, ahí sí haces un gran negocio mandándole venenos, básicamente, ¿no? Yo quería hablar con Andrew solamente de su carrera de modelo, de todos estos pases y traspases que ha hecho a lo largo de su vida para llegar a trabajar con nosotros en el Departamento de Investigación del Cordon Bleu, pero es inevitable desviar la conversación en este tema de sostenibilidad, justamente de agroindustria, de responsabilidad social, importante. ¿no es cierto? Que yo creo que ya lo comprometo a una nueva reunión aquí en Cocinando Historias. Antes de despedirnos, quiero hacer un salud contigo. Estos traguitos nos los trajo Cusi, que es el restaurante taller de Le Cordon Bleu, que tiene una alternativa buenísima de tragos con alcohol, una carta deliciosa, además tragos sin alcohol. Tú ya has pasado por ahí, almuerzas a cada rato. Y tenemos alumnos cocinando. ¿Quieres comer rico, pasar un momento agradable, ver a los chicos del Cordon Bleu en este ambiente de cocina taller? Te invitamos a que vengas a Cusi y no te pierdas Cocinando Historias, que es este podcast que lo hacemos con muchísimo cariño para ti. Andrew, gracias por la invitación. Gracias por apoyar justamente la sostenibilidad. Gracias por estar luchando desde tu oficinita en el segundo subsótano, porque ahí queda la tuya. Sí. Ese granito de arena es importante y sobre todo que lo transmites a los alumnos y los alumnos empiezan a tomar conciencia de que hay que luchar por un país de niños sanos, defendiendo nuestra biodiversidad y obviamente no a los transgénicos. Por supuesto. Y pensar que, la cadena gastronómica se rompe por el eslabón más débil. Entonces, agradezcamos a los eslabones fuertes, que ya sabemos cuáles son. Así es. Pero fijémonos y trabajemos para fortalecer esos eslabones débiles, ¿no? Ese es trabajo de todos. Por supuesto, trabajo de todos los peruanos. Salud y gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando Historias. Hasta la próxima. Chao, chao.